La Cámara del Consejo Galáctico era un coliseo de burocracia, un vasto salón circular lleno de representantes de 100 especies diferentes. Sus formas variaban, escamosas, peludas, tentaculares, gelatinosas, pero sus expresiones mantenían la misma mezcla de desinterés y condescendencia. En el centro se encontraba el embajador Jackson Rohr, el único humano en la sala. Su postura rígida, sus ojos fijos en el alto canciller, le advertimos por última vez. Rourke dijo con voz entrecortada, libérenme, no envíen su flota a la Tierra. Una oleada de risas se extendió por la cámara. Risas guturales y chasquidos de mandíbulas formando un coro de burla. A la cabeza del consejo, el alto canciller Osak del Imperio Sillano se inclinó hacia adelante. Su cráneo reptiliano alargado brillaba bajo las luces de la cámara. Osak se burló con una advertencia. Su voz rebosaba diversión. De ustedes, la humanidad, una especie que apenas lleva un siglo en viajes interestelares, se atreve a dictar términos al Consejo Galáctico. Murmullos de acuerdo aumentaron entre los delegados. Algunos sonrieron, otros mostraron dientes o gestos depredadores equivalentes. Beck no dicta, bro, respondió uniformemente Beck, dándote una oportunidad de evitar un error que no puedes deshacer. Las fosas nasales de Oak se dilataron. Hablas como si la Tierra tuviera un gran poder. No es así, tu gente se aferra a tu único planeta como vermin luchando mientras la flota Sillan se extiende por 100 mundos. Tus naves están obsoletas, tu tecnología es primitiva, dependes de restos prestados de civilizaciones superiores y sin embargo, estás aquí como si debiéramos temerte. Rohr permaneció inmóvil. No necesitamos que nos temas, dijo, simplemente no nos subestimes. Un delegado del quinto dominio, un incto imponente con ojos multifacéticos, chasqueó sus mandíbulas. La flota Sillan establecerá el control sobre tu sistema. En un solo ciclo la Tierra se rendirá o arderá. Rohr exhaló bruscamente por la nariz. Su mirada recorrió la cámara encontrándose con los ojos, si pudieran llamarse así, de cada representante presente. ¿Crees que esto es una negociación?, dijo finalmente. No lo es. Se giró hacia Osak. Todavía tienes una opción, pero esa ventana se está cerrando. Osak sonrió con suficiencia reclinándose en su asiento. Entonces deja que se cierre. El sueño se mueve para el alma mientras hablamos. Mañana a esta hora tu mundo natal se arrodillará. Las palabras se asentaron como un gran peso en la cámara. La expresión de Rourke no cambió. Entonces eso es todo, dijo. Que fuiste advertido. Con eso giró sobre sus talones y salió de la cámara sin palabras de despedida, sin floritura dramática, solo certeza absoluta. Mientras las grandes puertas se cerraban de golpe tras él, el consejo estalló en carcajadas humanos. Osak se burló sacudiendo la cabeza. No tienen idea de lo que viene a través del vacío. La flota de guerra Sillan se lanzó hacia la Tierra. Miles de naves que iban desde corbetas elegantes hasta dreadnoughts titánicos cortaban el espacio en perfecta formación. Sus agujeros llevaban el sigilo del Imperio Sillan, una F carmesí contra un sol negro, un símbolo que había infundido miedo en las civilizaciones desde milenios. Al mando puente del devastador del amanecer, el almirante Vilak observó la armada a través de un enorme puerto. Las estrellas brillaron fríamente más allá de la indiferente a la inminente conquista. Vilak era un veterano de la subyugación planetaria. Había visto mundos desmoronarse, sus poblaciones suplicando clemencia que nunca llegó. La humanidad no sería diferente. Informe de situación, ladró un oficial subalterno. Sus escamas opacas por la juventud se puso firme. Almirante, nos acercamos al más límite exterior. No se detecta resistencia. Bak exhaló por la nariz sin impresionarse. No se resistirán, se arrodillarán como todos los demás. Los oficiales del puente rieron entre dientes. Siempre era lo mismo, unas pocas palabras desafiantes, una muestra de bravuconería, luego silencio mientras sus líderes se inclinaban ante potencia de fuego superior. Abre un canal, ordena Beak. Un oficial de comunicaciones tocó su consola. Canal abierto. El almirante Vilak dio un paso
Adelante cruzando sus manos con garras tras la espalda. Este es el almirante Beak del Imperio Sillan hablando al cuerpo gobernante de la Tierra, anunció su voz suave y mesurada. Su representante ha hecho sus amenazas y sin embargo, aquí estamos. Sus defensas son inexistentes, sus flotas no están a la vista. Tiene una oportunidad de rendirse incondicionalmente. Hágalo y permitiremos que su gente exista bajo el gobierno Sillan. Silencio. Bilak sonrió con suficiencia. Su orgullo es admirable. Si está fuera de lugar le concederé 1 hora para cumplir. Si no hay respuesta es dado demostraremos nuestra resolución. Hizo un gesto para cortar la transmisión. La flota continuó su avance deslizándose más allá de las órbitas de Neptuno y Urano. Los gigantes gaseosos, testigos completamente silenciosos del poder del imperio. Almirante, el oficial subalterno gritó de nuevo, su voz con el más mínimo borde de incertidumbre. Algo anda mal. Bilak se giró. Explique. El oficial dudó revisando su consola. No estamos detectando nada. El oficial tragó saliva. No hay transmisiones, no hay señales de socorro, no hay actividad de la flota, no hay defensas planetarias calentándose. La Tierra no responde en absoluto. Bak frunció el ceño. Esto era inusual. Típicamente cuando una civilización sabía que su fin era inminente hubo alguna reacción, movimiento militar, esfuerzos de evacuación, por favor diplomacia, pero esto era como si la Tierra ni siquiera estuviera reconociendo su llegada. Una sensación de frío se deslizó en el pecho del almirante. Escanear en busca de cualquier movimiento oculto de la flota, ordenó. Quiero, almirante. Otro oficial interrumpió. Firmas de energía no identificadas detectadas, origen desconocido. Beak giró la cabeza hacia la ventana. La negrura del espacio no había cambiado, pero algo se sentía mal. Entonces, por primera vez en su larga carrera, escuchó algo que nunca se esperaba escuchar en una invasión planetaria: una sola transmisión crepitante sobre el sistema de comunicación de la flota. O su primera y última respuesta. Advertencia, respuesta ignorada, iniciada. Bilak apenas tuvo tiempo de procesar las palabras antes de que la alarma gritara a través del puente. El aire mismo parecía zumbar con poder invisible. Los oficiales corrieron a sus estaciones, sus rostros se retorcieron en confusión, luego temieron que algo viniera y no era lo que esperaban. Las garras del almirante Bak se apretaron contra el frío metal de la consola de comando. Mientras las alarmas sonaban a través del puente, los oficiales se apresuraron, sus expresiones una vez confiadas cambiando a alarma. La transmisión desde la Tierra había sido simple calma, incluso, pero el peso detrás de ella envió un escalofrío por su columna vertebral. Múltiples oleadas de energía detectadas. Un teniente gritó, sus ojos recorrieron frenéticamente la pantalla. Vienen de todas partes. La mirada de Bak se dirigió a la ventana. Al principio el vacío permaneció igual, silencioso, vacío, inofensivo, pero luego el espacio mismo pareció distorsionarse. Las sombras parpadearon donde no debería existir ninguna y sin previo aviso la oscuridad estalló con luz cegadora. Rayas de energía, tierras a través de la flota. Las naves explotaron antes de que pudieran levantarse. Escudos, sus salones dividiéndose en silenciosas erupciones. El devastador del amanecer se sacudió violentamente cuando una onda expansiva onduló a través del espacio enviando escombros en todas direcciones. Devolver el fuego. Bilak rugió, torretas fijadas en la fuente del ataque, pero no había nada que ver, ninguna nave enemiga, ningún punto de origen obvio, solo para aparecer de la nada acorazados, veloces y despiadados. Giraron sus armas hacia el planeta mismo asumiendo algún tipo de bombardeo orbital, pero antes de que se pudiera disparar un solo tiro el verdadero horror se reveló. Nunca habían visto al enemigo hasta ahora. Naves angulares y elegantes se materializaron del vacío como si hubieran estado allí todo el tiempo sin ser vistas por ningún sensor conocido. Se movían con una precisión espeluznante, zigzagueando entre las naves de guerra. Sillan como cazadores descuartizando a un animal herido. No hubo vacilación, ninguna postura, solo destrucción inmediata y calculada.
Sus naves. La voz del teniente se quebró. Simplemente aparecieron. Vilak observó con incredulidad como uno de sus cruceros pesados, una nave que una vez había dirigido bombardeos planetarios sin resistencia, fue destrozada en segundos. Un solo rayo de energía blanca pura cortó las secciones más gruesas de su armadura como si fuera papel, reduciéndolo a un casco flotante de escoria fundida. Escudos a plena capacidad. Pac bramó ya al máximo. El oficial gritó de vuelta. No los detiene. La comprensión golpeó fuerte la flota. Sian había marchado a la batalla esperando resistencia, pero no habían esperado defensas planetarias rudimentarias, tal vez una flota humana desesperada intentando mantener la línea. En cambio estaban siendo destrozados con un nivel de superioridad tecnológica y cal que desafiaba todo lo que sabían. Almirante, gritó un oficial táctico, naves enemigas. El análisis de patrones sugiere que ya han mapeado los movimientos de nuestra flota. Están contrarrestando antes de que actuemos. La mandíbula de Buck se apretó. Eso era imposible. Ninguna flota, no importa cuán avanzada, pudiera predecir las maniobras de un enemigo antes de que las hicieran, a menos que esto no fuera una batalla, a menos que esto fuera una ejecución. Una docena de naves de guerra Sian detonaron en perfecta sucesión, como si las fuerzas de la Tierra hubieran planeado cada ataque hasta el milisegundo. El salario de los Dreadnoughts, una vez orgulloso, se convirtió en nada más que escombros brillantes que ensucian el vacío. Las naves enemigas son entrando y saliendo de nuestros sistemas de objetivos, gritó otro oficial. Se están ocultando entre ataques. No podemos fijar un objetivo. Vilak apretó los dientes. Dispara a ciegas y tienes que golpearlos con bombardeo de saturación. Cada arma a toda velocidad. Extiende la flota. Obed. Una ola de misiles y fuego de plasma estalló de las naves supervivientes, saturando el vacío con fuerza letal. La firma de energía del bombardeo fue suficiente para atenuar momentáneamente las estrellas mismas. Por un breve momento pareció como si el contraataque hubiera funcionado. Explosiones florecieron a través del espacio mientras la potencia de fuego concentrada consumía todo a su paso. Los oficiales exhalaron algo, atreviéndose a creer que habían asestado un golpe decisivo. Entonces los sensores se limpiaron. El enemigo estaba intacto. Ya se habían movido en el momento en que la primera nave de guerra Sian había disparado. La flota humana había anticipado, ajustado y reposicionado. Lo que debería haber sido un impacto directo había golpeado solo espacio vacío. El estómago de Buck retorcido. Esta no era una defensa desesperada. Esto no era improvisación. Esto era maestría. La flota Sian siempre había confiado en un poder abrumador, en la fuerza bruta, dominio sobre menores civilizaciones, pero aquí ahora contra la Tierra eran las órdenes de la fuerza menor. El almirante, su segundo al mando, presionó. Buck dudó por primera vez en su carrera. Cada instinto gritó para avanzar, para reunir a la flota, pero eso solo conduciría a más destrucción. Él había subestimado a la humanidad. Todos tenían una nueva alerta. Brilló en la consola de comando. Transmisión entrante. Misión. El oficial de comunicaciones informó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿De quién? Beak preguntó. El oficial tragó saliva. Tierra. El puente quedó en silencio. La tripulación, una vez compuesta, segura de su dominio, ahora mira a su líder con incertidumbre. Vilak inhaló bruscamente, estabilizándose. Pasó. La transmisión comenzó y esta vez no había lugar para malas interpretaciones. Les dimos la oportunidad de regresar. La voz dijo que estaba en calma y así que ahora no tienen más opción que huir. Las garras de Buck se clavaron en la consola. Él quiso arremeter para negar la realidad frente a él, pero no había escapatoria. Una pantalla táctica cobró vida, revelando la escala de la devastación. Más de la mitad de la flota Sian se había ido. El resto estaba en desorden, sus formaciones destrozadas, la potencia de fuego en efectiva. Mientras tanto, las naves humanas permanecían en perfecta coordinación. Cada movimiento preciso, cada golpe devastador, una comprensión que se hundía. Amaneció. Esta no era una batalla que pudieran ganar. El almirante segundo al mando habló apenas por encima de un susurro. ¿Cuáles son sus órdenes? La garganta de Buck se apretó. El orgullo le dijo que
Siguiera luchando, la lógica le dijo que se retirara, y el instinto le dijo algo mucho peor: nunca debieron ganar esta batalla, nunca habían tenido una oportunidad, esto no era una escaramuza. No era un conflicto entre iguales, esta era una advertencia, una que ya se había dado e ignorado. El pánico se extendió por la flota Siyán restante como un reguero de pólvora. Los oficiales gritaron órdenes contradictorias tratando de formar una respuesta cohesiva, pero el campo de batalla ya se había convertido en un cementerio de naves de guerra destrozadas. Cada intento de contrarrestar a la flota humana había fallado antes de que pudiera comenzar, las armas fijadas en objetivos que no estaban allí. Las formaciones defensivas se derrumbaron bajo ataques precisos que pasaron por alto su armadura más fuerte, la flota se estaba desmoronando y todos en el puente del devastador del amanecer lo sabían. El almirante Bilak vio otro acorazado detonar en la distancia. Su ardiente restos dispersos en el vacío. Esto no fue solo una derrota, fue un desmantelamiento sistemático de todo lo que representaba la máquina de guerra Siyán. Su imperio había aplastado civilizaciones durante siglos, eliminando cualquier especie que se resistiera a su dominio, pero ahora contra los humanos no eran conquistadores, eran presas. Un pitido agudo de la consola atrajo la atención de Bakun. Saludo directo venía no de una de sus naves supervivientes sino de la propia tierra. No era una demanda de rendición, no era una súplica de paz, era un solo mensaje basado en texto transmitido por todos los canales de la flota. Esta es su advertencia final: váyase o no se irá en absoluto. Las palabras flotaban en el aire, cada oficial en el puente mirando la pantalla en silencio atónito, sin amenazas, sin posturas, solo un hecho: los humanos no estaban negociando, no estaban pidiendo nada, les habían dado a los Siyán la oportunidad de retirarse y ahora estaban dejando en claro que no habría más oportunidades. El segundo al mando de Bak se giró hacia el mandíbulas crispadas: almirante, debemos considerar una nueva alarma. Lo interrumpió algo masivo había aparecido en sus sensores, emergieron de detrás de la órbita de la Tierra. Era una nave, la Fortaleza Noé, una estructura más grande que cualquier nave de guerra que los siyanos hubieran encontrado jamás, moviéndose a una velocidad imposible para su tamaño. Su superficie estaba recubierta de un denso blindaje que se oscurecía contra el telón de fondo del espacio y, a medida que avanzaba, cientos de naves más pequeñas se desprendieron de su casco como drones depredadores que cazan presas heridas. Bilak sintió que se le oprimía el pecho. Su flota ya había sido superada por las naves de guerra humanas estándar. ¿Qué era esta monstruosidad? Los datos se vertían en las pantallas, pero nada tenía sentido. Las lecturas eran inconsistentes, como si la propia nave estuviera distorsionando sus instrumentos. En un momento su salida de energía se registraba como mínima, casi inactiva, al siguiente se disparaba tanto que excedía cualquier clasificación conocida, fuera cual fuera la potencia utilizada. Estaba más allá de todo lo que los siyanos entendían. «Están cargando armas», gritó un teniente. Bak apretó las garras. La batalla ya estaba perdida, pero la fortaleza dejó claro que aún no habían visto lo peor de lo que la humanidad tenía para ofrecer. Los enfrentamientos anteriores habían sido precisos. Calculado, esto era algo completamente distinto. Una demostración. Y entonces disparó un solo rayo de la luz, surgió de la sección delantera de la estructura, a diferencia de las armas de energía convencionales, no parpadeó, no pulsó, simplemente fue. En el momento en que tocó un acorazado Siyán, la nave dejó de existir, no explotó, no se hizo añicos, borró su enorme estructura, se desvaneció sin escombros, sin una onda expansiva. Un segundo estaba allí, al siguiente se fue. El puente del devastador del amanecer cayó en un silencio aturdido. El Siyán nunca había presenciado un arma que pudiera hacer tal cosa.
Más rayos se sucedieron, cada uno golpeando con precisión milimétrica, ni siquiera necesitaron disparar repetidamente, cada disparo eliminaba un objetivo al instante. Vilak había visto bombardeos planetarios, había visto flotas devastar civilizaciones enteras, pero nunca había visto un raser. Las naves Cyan supervivientes finalmente perdieron toda coordinación. Algunos intentaron contraatacar, pero sus armas eran inútiles contra algo que no podían entender. Otros se dieron la vuelta y huyeron desesperados por escapar antes de que los dos desaparecieran, pero la fortaleza era más rápida de lo que debería haber sido cualquier cosa de su tamaño. Se movió con una eficiencia aterradora, cortando las rutas de escape antes de que los Cyan pudieran siquiera intentar deformarse. El almirante, la voz del teniente era apenas un susurro. Ahora no podemos ganar esto. Vilak ya sabía que la verdad se había vuelto dolorosamente clara. Esta batalla nunca se había podido ganar. Creían ser la fuerza máxima de la galaxia, pero la humanidad había expuesto la mentira por lo que era. El Imperio Cyan tenía poder, pero no este tipo de poder. Sus garras temblaron mientras se aferraba a la consola. La retirada era la única opción, no para la victoria, no para el honor, sino para la supervivencia. Los Cyan no podían permitirse perder más de lo que ya tenían. Ordenen a la flota que retroceda. Vacío, dijo su voz. Hueco, cualquier nave que aún pueda moverse, sáquenlos de aquí ahora. Los oficiales dudaron. Incluso sugerir una retirada en el ejército Cyan se consideraba vergonzoso, pero no había ningún argumento que presentar. La flota estaba acabada. Los motores de guerra impulsaron los restos de la otrora poderosa fuerza de invasión Cyan que luchaba por huir, pero cuando las primeras naves intentaron separarse, los humanos actuaron una vez más, no para detenerlos. No para perseguirlos, sino para enviar un mensaje. Una explosión final estalló desde la fortaleza apuntando solo las naves que dudaron, aquellos que aún creían que tenían una opción, aquellos que aún no habían aceptado que esta ya no era su lucha para ganar. Las naves rezagadas desaparecieron tan rápido como las demás, sus capitanes castigados por su arrogancia. El mensaje era claro: la humanidad no solo se estaba defendiendo, estaba demostrando dominio. Las garras de Bak se clavaron en sus palmas cuando el devastador del amanecer finalmente rompió el umbral de deformación, escapando de la carnicería en el momento en que entraron al espacio deslizante. El peso en su pecho no se desvaneció. La derrota resonaría por todo el Imperio Cyan. El Consejo exigiría respuestas. Los militares buscarían venganza, pero serían tontos porque Admar Oase entendía algo ahora que ellos no. La guerra ya había terminado. El silencio a bordo del devastador del amanecer era sofocante. Todos los oficiales en el puente se quedaron congelados, sus ojos fijos en las secuelas de su desastrosa retirada. El salto a través del espacio deslizante había sido duro, mucho más duro de lo habitual, como si el tejido mismo de la realidad hubiera sido perturbado por la batalla de la que habían huido. Beak permaneció rígido en su silla de mando, sintiendo el peso del fracaso presionando él. El Imperio Cyano nunca había sufrido una derrota de esta magnitud. Flotas enteras se habían perdido antes, pero nunca tan decisiva. Nunca hubo una demostración tan aterradora de superioridad por parte de su enemigo. Las naves de guerra restantes de su flota comenzaron a aparecer una por una mientras salían del espacio de deslizamiento, dispersas en un punto de repliegue predeterminado. En las profundidades del espacio controlado por Cyano. Lo que una vez fue una fuerza de más de 100 naves de guerra se había reducido a apenas una docena de supervivientes. Los oficiales del puente se apresuraron a confirmar sus números, pero la verdad ya era evidente: la flota de invasión más grande del imperio había sido destruida en cuestión de minutos. Las transmisiones entrantes inundaron la consola de Bak.
Otros comandantes, los que habían sobrevivido, exigieron explicaciones, órdenes, cualquier cosa para dar sentido a lo que había sucedido. Beak los ignoró. No había nada que decir que no supieran ya. Esta no era una derrota ordinaria. Este era el tipo de pérdida que reescribía la historia. Una transmisión de prioridad directa interrumpió sus pensamientos. La señal era inconfundible. Era del Consejo del Conde Galáctico. El órgano de gobierno más alto del Imperio Sillano que habían estado observando. Tomó una profunda respira antes de aceptar la llamada. La pantalla H cobró vida revelando los rostros de los miembros gobernantes del imperio. Había una colección de los señores de la guerra Sillan más poderosos y figuras políticas, sus expresiones duras e ilegibles. El almirante Vilak, la figura central, habló, su voz baja y firme pero con un peso de furia tácita. Explicar. Vilak dudó, no podía. A menudo la verdad de hacerlo sería arriesgarse a una catástrofe aún mayor. La fuerza de invasión fue aniquilada, dijo con su voz. Las defensas de la Tierra plana estaban mucho más allá de lo que nuestra inteligencia sugería. Fuimos superados en maniobras, superados en armamento e incapaces de montar un contraataque efectivo. La tecnología de la flota humana está más allá de nuestra comprensión. Hubo un largo silencio. Los miembros del consejo intercambiaron breves miradas antes de que uno de ellos hablara. ¿Estás sugiriendo que los humanos poseen una tecnología superior al imperio? Las palabras tenían un matiz de incredulidad, pero Vilak vio la duda deslizándose en sus expresiones. Habían visto la batalla, habían presenciado la destrucción. No lo estoy sugiriendo, respondió. Lo estoy afirmando como un hecho. El peso de esas palabras se asentó sobre el consejo como una niebla sofocante. Vilak pudo ver la lucha en sus ojos. La falta de voluntad para aceptar un cambio tan fundamental en el poder. El imperio sillano había gobernado a través del miedo, a través de la creencia de que ninguna especie podría desafiarlos. Esa creencia acababa de ser destrozada. Uno de los consejeros se inclinó hacia adelante. Si esto es cierto, entonces las consecuencias son graves. Iniciaste un ataque contra una especie que ahora puede tener la capacidad de represalia. ¿Entiendes el riesgo que has traído sobre nosotros? Las garras de Bak se apretaron contra el reposabrazos. El riesgo siempre estuvo ahí. Los humanos nos advirtieron varias veces, los ignoramos. Silencio de nuevo. Nadie quería reconocer esa simple verdad. El Sillan había asumido la humanidad, estaba fingiendo, faroleando como tantos otros lo habían hecho antes, pero los humanos no faroleaban. Le habían dicho al imperio exactamente lo que sucedería y luego lo habían seguido sin dudar. Un consejero diferente, más viejo y más calculador, finalmente habló. Entonces díganos, almirante, ¿cuál es su recomendación? Vilak no respondió de inmediato. Su mente ya estaba procesando cada escenario posible. La represalia fue un suicidio. Los humanos se habían contenido. Esa fue la comprensión más aterradora de todas. Podrían haber erradicado a toda la flota en una fracción del tiempo que habían tomado. Habían permitido que algunos escaparan. Eso no fue misericordia, esa fue una advertencia. No puede haber más hostilidades, dijo al fin. Si el imperio quiere sobrevivir, debemos cesar toda agresión hacia la tierra inmediatamente. Un murmullo de descontento onduló por la cámara del consejo. Algunos de los señores de la guerra se erizaron ante la sugerencia de que el imperio nunca se había echado atrás en un conflicto antes, de que no pueden simplemente retirarse y no hacer nada. Espetó uno de ellos: el imperio no se acobardará ante una especie inferior. Bak volvió su mirada hacia él. No son inferiores, eso es lo que no entendiste. Si continuamos esta guerra, no sobreviviremos. Otro consejero se burló. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que roguemos por la paz? No. Bak dijo con voz firme: hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio, escuchamos. La cámara del consejo cayó en un tenso silencio.
La idea de tratar a los humanos como iguales o incluso superiores era un concepto impensable para la mayoría de ellos, pero la verdad era innegable. Ahora si se negaban a adaptarse, su imperio dejaría de existir. Finalmente, el consejero central se reclinó en su silla, su mirada era ilegible, pero algo en su postura había cambiado. No era tonto, entendió el peso del momento. Esto no será fácil de aceptar, admitió que el imperio ha operado bajo el supuesto de la supremacía durante siglos, cambiar eso llevará tiempo. Buck exhaló lentamente. No tenemos tiempo, los ojos del consejero se entrecerraron, entendió el mensaje. Si no se tomaban medidas de inmediato, los humanos no esperarían a que el imperio aceptara su derrota. Actuarían y cuando lo hicieran no habría más advertencias. Después de una larga pausa, el consejero finalmente habló de nuevo. Déjenos este asunto a nosotros. Quedan relevados de su mando. Almirante Buck, regresarán a su mundo natal para un informe. Buck no discutió. Su papel en esta guerra había terminado, pero había hecho lo que debía hacerse. Había obligado al Consejo a enfrentar la realidad. Si actuaban sabiamente o no, determinaría el destino de todo el imperio. Cuando la transmisión se cortó, Vilak cerró los ojos. Había sobrevivido donde muchos no lo habían hecho, pero la supervivencia no era la victoria. La verdadera batalla apenas había comenzado y no se libraría con naves de guerra, se libraría con decisiones y si el imperio sillano tomaba la decisión equivocada, la humanidad no los perdonaría dos veces. Un pesado silencio se cernía sobre el mundo natal sillano, desde las torres más altas de la ciudadela imperial hasta las salas de guerra en las profundidades de la superficie del planeta. El peso de la fatalidad inminente se instaló en cada mente. La palabra de la catastrófica derrota se había extendido por todo el imperio a una velocidad más rápida que la luz misma una vez. Poderosas flotas habían sido reducidas a chatarra, aplastadas con casi la precisión más sencilla por una fuerza que los cianos habían descartado como insignificante. La gran ilusión de invencibilidad del imperio se había hecho añicos en lo profundo de las cámaras del Consejo. Los señores de la guerra y estrategas de más alto rango se habían reunido en una sesión de emergencia. Ya no era una cuestión de orgullo ni de represalias. La única discusión ahora era la supervivencia. Los humanos no dejarán que esto siga así. Uno de los señores de la guerra de mayor rango gruñó, su exoesqueleto con púas se erizó. Atacamos sin provocación, desestimamos sus advertencias, masacramos a sus diplomáticos. Tomarán represalias. Ya tomaron represalias. Otro consejero corrigió su voz fría. Tomaron represalias en el momento en que disparamos nuestro primer tiro. Lo que presenciamos en esa batalla no fue toda su fuerza. Dejaron escapar a parte de nuestra flota. Eso fue intencional. Nadie habló durante un largo momento. Fue un entendimiento tácito entre todos los presentes. Los humanos habían elegido no destruirlos por completo a pesar de tener el poder para hacerlo. Era un mensaje, uno más aterrador que la guerra abierta. La humanidad les estaba dando una única oportunidad para corregir su error. Una solicitud de transmisión interrumpió el debate. La consola central de la cámara parpadeó y apareció un solo mensaje en escritura estándar universal provenía del gobierno central de la Tierra. El contenido era simple, una sola oración, no habrá una segunda advertencia. El significado era inconfundible. La humanidad no tenía interés en negociaciones, ningún interés en una diplomacia prolongada, no hubo oferta de paz, ninguna demanda de rendición. Los humanos ya habían demostrado su postura. Si los sillanos volvían a tomarla decisión equivocada, la Tierra no perdería el tiempo con más.
Mensajes. La Cámara del Consejo se llenó con un murmullo bajo. Algunos creen que esto fue un engaño, un intento final de intimidación. Otros, los que habían visto la batalla de primera mano, sabían la verdad. Los humanos no tenían necesidad de engañar. El imperio debe responder de inmediato. Uno de los consejeros dijo con voz tensa: debemos enviar nuestro más alto enviado a la tierra y ofrecer una retirada incondicional de todas las hostilidades. La retirada no es suficiente. Otro respondió: no aceptarán la mera retirada, debemos hacer reparaciones. Reparaciones. Un señor de la guerra golpeó su puño con garras contra la mesa. Somos el imperio. Si ya no hacemos. Otro interrumpió bruscamente: si nos negamos no quedará ningún imperio para discutir. Un pesado silencio se instaló una vez más. La comprensión se estaba infiltrando en cada mente en la habitación. Los humanos no solo habían ganado una batalla, habían reescrito el equilibrio de poder en la galaxia. En cuestión de minutos el imperio tenía dos opciones. Excepto esa realidad: y sobrevivir o resistir y ser borrado. Un consenso formado en tiempo récord. Una delegación de alta prioridad se reunió llevando un solo mensaje a la Tierra. No hubo lenguaje florido, ninguna maniobra diplomática, solo una simple declaración: el imperio Xi'an reconoce su error, las hostilidades cesan inmediatamente, solicitamos términos de reparaciones. El mensaje fue enviado. Ahora todo lo que queda es esperar. 3 días. No hubo respuesta, ningún movimiento de las fuerzas de la Tierra. Ningún contraataque, ningún reconocimiento de que los Xi'an siquiera hubieran hablado. El imperio nunca había sentido tanta impotencia. Cada momento de silencio se sintió como una eternidad, la incertidumbre más agonizante que una guerra abierta. Luego, en el 4.º día, la Tierra finalmente respondió. La respuesta llegó en forma de una sola nave. No era una nave de guerra, no era una nave enviada, era algo que los Xi'an nunca habían visto antes, una nave tan avanzada. Su mera presencia hizo que sus sensores más sofisticados lucharan por procesar su existencia. Llegó a la órbita sobre el mundo natal Xi'an sin previo aviso, pasando por alto cada medida de seguridad, ignorando cada sistema de defensa como si fuera irrelevante. El imperio se revolvió. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Las flotas defensivas se movilizaron, pero nadie se atrevió a actuar. Si esta nave pudiera llegar a su mundo natal sin resistencia, ¿cuál sería el punto? Se transmitió un mensaje directamente a la Cámara del Consejo. No era un video, no era un holograma, era una voz suave e inquebrantable que llevaba el peso de la certeza absoluta. La guerra terminó. La Tierra no los destruirá, pero el imperio nunca volverá a amenazar a otra especie. No hubo discusión, no hubo lugar para el debate. La humanidad había tomado su decisión final. Los Xi'anos se habían salvado, pero ya no eran el imperio que una vez fueron. Sus flotas fueron retiradas. Su expansión cesó. Sus territorios fueron abandonados. Los sistemas que habían conquistado durante siglos fueron devueltos a sus habitantes originales. El imperio no colapsó, fue desmantelado. Paz por partes bajo la atenta mirada de la humanidad. No se necesitaba guerra, no había ocupación, no había presencia militar. La Tierra no necesitaba imponer su voluntad a través de la fuerza bruta. La mera comprensión de lo que la humanidad era capaz de hacer era suficiente para mantener a los Xi'anos a raya. Generaciones después, los eruditos mirarían hacia atrás. En este momento no como el día en que el imperio Xi'ano fue derrotado, sino como el día en que realmente entendió su lugar en el universo, y la lección fue simple: la humanidad les había advertido que deberían haber escuchado.